Mi nombre es Soledad Gutiérrez y soy comisaria en TVA 21 y también soy la comisaria de Avanzar con Paso Leve, Stage Expandido, una exposición que coorganizan el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TVA 21 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Esta es una exposición que está producida o que presenta 11 nuevos encargos producidos por artistas durante la pandemia. Ese es uno de los elementos que es importante porque es una exposición que yo creo que conecta con el presente. Las diferentes personas que forman parte del proyecto intentan responder desde el buscar una mayor conexión con la naturaleza, el aprender de otro tipo de conocimientos, ya sean saberes indígenas, saberes ancestrales, en la búsqueda de una nueva espiritualidad. Y además es una exposición que responde a una de las grandes necesidades de nuestro tiempo, que es el hecho de conectar con lo digital. Y esta exposición es la segunda presentación o la primera presentación física de una plataforma digital llamada Stage, que es el nombre corto para Streaming Age, que se presenta un nuevo encargo cada semana y que fue lanzada por TVA 21, y parte de esos encargos se presentan aquí, en las salas museo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Esos encargos son encargos pensados para lo digital y que se traducen en esta exposición que vamos a ver ahora. Es una pieza dirigida por Yeo Si Hwa, que es un director de cine de Singapur, y se titula Una invocación a la tierra. Es una pieza que nos habla de la defensa de la naturaleza, la emergencia climática, y nos habla a través de una serie de rituales, de folclores, de tradiciones taoístas y animistas, y nos habla casi desde el espíritu del bosque. Este vídeo que podemos ver en esta cabina es una pieza de Connie Morris, que es una artista americana que tiene su base en Los Ángeles, y es una pieza que se titula Sopera de Yemanyá. Yemanyá es una deidad yoruba, que es la diosa que protegía el camino, el tránsito de las personas que eran llevadas de África hacia América para ser esclavas, y nos habla también de la figura de la madre. Freakwave es una colaboración realizada con TVA 21 Academy y es una pieza que está comisariada por Carl Michael von Hausvold, y es una colaboración con 84 artistas que recogen sonidos que se agrupan en 7 corrientes, o digamos en 7 trayectorias diferentes que unen el océano con el mar. Es un proyecto que desarrolla la TVA 21 Academy en relación al proyecto de investigación desarrollado junto con Territorial Agency, un proyecto en el que nosotros en la exposición presentamos esas 7 trayectorias dedicándoles un día a cada una, y esas 7 trayectorias se han mezclado por inteligencia artificial. Ahora estamos delante de la obra de Cristian Salablanca Díaz, que es un artista de Costa Rica que ha trabajado en colaboración con Flora Ars Natura en Colombia y con José Roca como comisario. Es algo que es también importante a la hora de entender tanto la plataforma digital que da origen a la exposición como las propias obras en la exposición, que algunas de ellas son colaboraciones con otras instituciones. En este caso, Cristian Salablanca formó parte de una residencia, de un programa de residencias de Flora que se llama Movimientos, y que partió de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Y en ese pueblo lo que es importante, lo que es relevante para la pieza, es que Cristian descubrió unas conexiones formales de las construcciones arquitectónicas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el monumento Guayabo en Costa Rica. Estas conexiones formales es el punto de partida de una investigación en torno a la creencia de muchos pueblos indígenas de la zona de cómo el mundo nacía del agua, y a una serie de conexiones interoceánicas entre las diferentes culturas. Estamos delante de la obra de Arnalfus Ramírez Figueroa, un artista de Guatemala, que nos presenta una pieza que se titula Los huertos de los Choltí. Esta pieza parte de un estudio que él ha hecho sobre un manuscrito fundamental para entender la cultura maya, que es Arte y vocabulario de la lengua choltí, escrito por Fray Francisco Morán en 1768. Un compendio que recoge no solamente aspectos relacionados con la cultura o con el idioma, sino también con técnicas agrícolas o de agricultura tradicional. En este caso, lo que tenemos aquí son 3 ramas hechas en bronce con las principales plantas que cultivaban los choltí: la vainilla, el cacao y el achiote.
Himali Singh es una de esas artistas con las que TVA21 había iniciado una relación y teníamos una colaboración, una performance prevista para el 7 de mayo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid y que tuvimos que cancelar debido a la pandemia. La instalación sonora que tenemos en las salas del museo, Subcontinent, es uno de los poemas incluidos dentro del libro We Are Opposite Like That, y en él colabora junto Davidson Tapster para producir una instalación sonora en la que se recoge la lectura de un poema que nos habla de cómo nos podemos imaginar el futuro en el sudeste asiático, con las expediciones polares que Himali ha desarrollado, con la idea de la expedición, ese almanaque de viaje, pero en el que también se entremezclan los sonidos del confinamiento en Nueva Delhi con los sonidos que Himali había grabado en sus expediciones a las regiones polares. Its locus is entangled, material and spiritual. Esta pieza se titula Déjame curar tus heridas y es una pieza de Dana Wartani, una artista de Arabia Saudí, y ella lo que nos está hablando es de la pérdida cultural provocada por conflictos contemporáneos, pero también una pérdida cultural provocada por falta de interés o por abandono de ciertas técnicas tradicionales. Estos tapices o estas telas que vemos a mi espalda son mapas que no tenemos que identificar, pero que responden a localizaciones geográficas de monumentos culturales destruidos por el ISIS desde el levantamiento de la primavera árabe. Al mismo tiempo, son lugares que han desaparecido y que han sido remendados sobre estas telas con una técnica tradicional de bordado árabe en telas que son sedas que están teñidas con especias y plantas medicinales. Un compendio de saberes y de conocimientos que se va perdiendo y que Dana también nos habla de la necesidad de recuperar y de defender y proteger, igual que esos monumentos culturales que han sido destruidos por el ISIS. Es una defensa del patrimonio cultural y de las tradiciones culturales de cada país. Esta pieza es una pieza que es una carta colectiva, es una carta realizada desde el Congo, se titula Cartas desde el Congo y está dirigida por Virginie Dupré y Faustine Leyekula, y en ella participa Doreen Moka, que es el artista invitado a la plataforma digital Stage. En esta carta ellos nos hablan del papel de la creación, del ser artistas en un país como es la República Democrática del Congo, lo que implica el tener que trabajar desde la periferia, soportar gran cantidad de crisis, el vivir en un estado de excepción continuo y cómo eso se agudiza en la pandemia, pero sobre todo es una carta sobre la esperanza, sobre el deseo de crear y sobre la necesidad de seguir produciendo trabajos artísticos, de seguir produciendo obras de arte a pesar de todas las circunstancias. Es una invitación, yo creo, que a la esperanza, que también es un poco algo que está muy presente en la exposición, el reflexionemos a través de la práctica artística, pero sobre todo no dejemos de crear y no dejemos de producir obras de arte. Esta pieza se titula Octodurga y es una animación en 3 capítulos creada por Eduardo Navarro junto con Barraya. Y básicamente lo que es Octodurga es un estado del alma, un estado de la mente, una nueva forma de espiritualidad que emerge del fondo submarino y que nos invita a unas nuevas formas de vida basadas en la comunalidad, en la convivencia y en una relación más consciente y más generosa con el medio ambiente y también con nosotras mismas. Pantera Soñando o Panther Dreaming es la obra que nos presenta Daniel Stigman y es una pieza que es una animación infinita, una animación recreada por ordenador en la que tenemos una pantera habitando la selva, una selva que también está mapeada y está punteada digitalmente, y casi lo que nos es una invitación a adentrarnos en una realidad digital más que virtual en la que nosotros nos convertimos en voyeurs del sueño de esta pantera. Es una obra que cuestiona el cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo podemos establecer otro tipo de relaciones, que también está muy presente en otras obras de la exposición. Esta pieza es la última pieza de la exposición y es una videoinstalación desarrollada por Patricia Domínguez. Estamos aquí ante la balada de las sirenas secas, que es el tercer capítulo de la publicación Gaia Guardianas que Patricia Domínguez ha desarrollado para la plataforma digital Stage. En la balada de las sirenas secas, Patricia se centra en la región de Petorca, en Chile, una de las principales zonas de cultivo de aguacate mundial y donde la población sufre uno de los principales problemas de desabastecimiento de agua del mundo. El derecho al agua pertenece a las grandes corporaciones productoras de aguacates.